Stein Channel. Bellingham, sabe que empezó muy fuerte. ¿Te acuerdas que iba todos los partidos un gol, 2 goles? Sí. ¿Qué te ha parecido que empezó a ser muy fuerte y se haya desvanecido lo que es a mitad de temporada? Es que yo no opino que se haya desvanecido, es que opino que no es ese jugador que hemos visto al principio. Es decir, Bellingham es un jugador que va a aportar mucho en el centro del campo, va a dar mucho oxígeno tanto arriba como derecha, pero que se va a convertir un poco, entre comillas, en un Fede Valverde 2.0. Es decir, es un pulmón. Puede ser que marque más goles o menos, pero creo que es un jugador que no es lo que hemos visto al principio. De hecho, coincidirás conmigo de que la Liga, por ejemplo, en la Bundesliga, cuando estaba en el Borussia, no hacía tampoco esto. O sea, metía algunos golazos, metía algunas cosas, pero no era tan fuerte. Es decir, lo que le ha pasado a Bellingham no es normal. Claro, pero ha destacado en goles porque, vuelvo a repetir, también el Madrid lo ha necesitado mucho, se ha metido mucho también en la posición de delantero centro. Lógicamente, cuando el Madrid ha empezado a recuperar bajas que tenía y problemas que había, ha retrasado un poco más su posición. Le ha dado más protagonismo a otros jugadores. Vinicius ha adelantado y se ha puesto las pilas también, porque Vinicius cuando empezó también, recordemos que tenía que estar Bellingham dándolo todo, que Vinicius venía de una lesión, ¿te acuerdas? Entonces, lógicamente Bellingham ha tenido que tener un poco más de punch y un poco más de empuje. Y Valverde, lógicamente, ha retrasado y ha cogido un poco la posición. Pero recuerdo también, Fede Valverde la temporada pasada metió muchos más goles de los que ha metido esta temporada. Y si no me equivoco, y Fede Valverde antes era mucho más ofensivo que ahora. Ahora es muy diferente Fede Valverde. Antiguamente no se lo pensaba cuando podía pegar un pepinazo de cara a puerta, podía chutar, veía puerta y le pegaba, directamente le pegaba un zambombazo, y ahora se lo piensa un poco más. ¿Por qué? Porque él sabe que su función ahora mismo no es de meter goles, su función ahora mismo es de dar juego y contener, que es lo que le va a pasar también a Bellingham. Y ahora con la marcha de Kroos, creo que todavía veremos a un Bellingham mucho menos ofensivo. No sé si coincides conmigo, pero yo creo que lo vamos a ver en esta línea. Bellingham va a estar en esta línea. Yo creo que esta próxima temporada no va a tener tanto punch de gol y que va a tener más punch de asistencia. Puede ser. Yo creo que sí. Yo creo que, claro, con la marcha de Toni Kroos, yo creo que Bellingham va a coger, junto a Fede Valverde, el motor del centro del campo. Pero claro, yo creo que los corners, una vez a lo mejor no esté Modric, Luka Modric, y no esté Toni Kroos, ¿quién los va a lanzar? Yo creo que los lanzará Bellingham. Yo creo que también. Por lo cual, Bellingham seguramente tendrá muchas más asistencias, tanto en corners, como faltas, como... Bueno, no sé, yo creo que va a coger mucho más protagonismo. Lógicamente con Kroos no podía cogerlo, porque Kroos no es por nada, pero esta temporada, mira que ha tenido regularidad, porque no olvidemos de que es un jugador que ha tenido... El porcentaje de pases de Kroos es una cosa estratosférica. Estamos hablando de un porcentaje de 92%, entre 92 y 95% en precisión de pases, algo muy exagerado. O sea, es algo extraterrestrial, o sea, no es normal. No es normal. Y bueno, será muy difícil volver a encontrar un jugador como Toni Kroos que te haga esos cambios de juego, ¿verdad? Que te rompe completamente un partido. Y el Madrid, yo creo que lo va a pagar caro esto, porque claro, estamos hablando de que el Madrid ahora sin Toni Kroos, eso lo va a perder. Que es lo que mucha gente no lo tiene en cuenta. Si es verdad, ganas a Mbappé, sigues con los mismos jugadores, ganas algunas cositas, tienes a Güler, pero esos cambios de juego que tenía Kroos es un jugador único en ese aspecto. Yo no he visto muchos jugadores que tengan esos cambios de juego, de cambio de banda tan exagerados como lo hace Kroos, que te parte completamente un juego. O sea, es decir, no te esperas ese pase a banda cambiada y es que destrozas al rival. Y claro, con Toni Kroos eso ahora mismo sin él lo vas a perder. Con él lo ganabas y sin él lo pierdes. Y eso, lógicamente, esa transición también va a tener que hacer se va a tener que hacer frente a ella Ancelotti. Ancelotti ahora se va a encontrar con una cosa que le ayudaba mucho y que de repente ya no va a existir. Entonces, a ver cómo lo hace. Que eso también la gente lo tiene que tener en cuenta. Eso también al Madrid le puede afectar y mucho, ¿O no? ¿Tú qué opinas? Yo opino igual, y además es que los únicos jugadores que han hecho esos cambios son dos. Uno es Toni Kroos y el otro tampoco está allá.
y tampoco tiene ya la misma calidad que antes. Era Sergio Ramos. Sergio Ramos te daba un pase desde la defensa, desde el lado derecho hasta el lado izquierdo, igual que Kroos. Ya, pero no estamos hablando de lo mismo. O sea, Sergio Ramos lo puede hacer también, te puede hacer alguno, también te puede hacer algunos que otros. A ver, Sí, seamos pero claros, Kubarsic esos son también los te dos los hace. jugadores, Kubarsic también te los hace. esos son los dos jugadores que tenía el Madrid que lo hicieran. Ahora no tiene ninguno. A no ser que le dé la pica ahora a Modri de hacer lo mismo que Kroos, pero lo dudo. Modri es más técnico, más pasado en corto y demás. Pero los únicos que he visto yo que hicieran estos cambios, el que más lo hacía era Kroos, está claro, y Sergio Ramos. Pero Sergio Ramos ya no está en el Sevilla, después de haber pasado por el Paris Saint-Germain. Y Toni Kroos se retira este año, como bien sabemos. Así que o uno de los jugadores o cambia la forma de mover el balón el Real Madrid en esos momentos que está atascado, porque siempre cuando Kroos lo hacía era en los momentos que estábamos atascados, que el Madrid no sabía por dónde salir, que el Madrid estaba muy, muy presionado, era cuando metía este balonazo hacia una banda o hacia otra, y era cuando cogía y decía tú, coño, ¿de dónde ha sacado ese pase y cómo lo ha visto? Eso a día de hoy los jugadores, ni Arda Güler, ni Bellingham, ni Modric, ni Camavinga, ni Tchouaméni, ni ¿cómo se llama este? El que está jugando ahora de media punta, que iba a jugar con la selección española, pero al final juega con Marruecos. Brahim. Brahim tampoco lo tiene. Yo creo que buscará otra forma. Ancelotti tiene muchos sistemas, ha jugado muchas veces con muchos equipos y sin tener a Kroos y demás. Que ya buscará algo. Yo creo que tal como viene Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Endrick y estos brasileños ahí arriba, más Mbappé, va a dar quebradero de cabeza a la liga. Y lo que me da miedo es las individualidades de Mbappé, que pueda percutir en algún jugador o mosquear a algún jugador.